Hola jóvenes, bienvenidos a la segunda parte de los volúmenes o el cálculo de volumen para figuras geométricas. En esta oportunidad vamos a calcular el volumen de un prisma, pero tenemos diferentes opciones. Sabiendo de que el volumen del prisma se calcula como el área de la base multiplicado por la altura. El prisma lo podemos tener con diferentes bases. El primero que vamos a ver el día de hoy sería el prisma triangular. Como el prisma es triangular, ¿a qué se refiere cuando dicen prisma triangular? Cuando hablamos de prisma triangular, quiere decir que la base es un triángulo. Entonces, si se fijan allí, la base es un triángulo. Y cuando calculo el volumen, sería el área de la base, es decir, el área del triángulo, que sería base por altura entre 2, multiplicado por la altura. Entonces, esa área del triángulo la vamos a multiplicar por la altura. ¿Pero qué altura se refiere eso? Se refiere a la altura del cilindro. Esa es la altura del cilindro. Entonces la fórmula sería el área del triángulo multiplicado por la altura. También podemos tener un prisma que es cuadrangular. La fórmula en sentido sería el área de la base por la altura, pero la base aquí cambia. Antes la base era un triángulo, ahora la base que tenemos es un cuadrado. Si el área, si la base es un cuadrado, buscamos el área al cuadrado, que sería lado al cuadrado. Entonces sería, el volumen sería igual al área del cuadrado multiplicado por la altura. Cuando hablamos de esa altura nos referimos a la altura del prisma. Ok, otro caso que podemos encontrar sería el prisma pentagonal. ¿Y por qué se le dice prisma pentagonal? Lógicamente porque tiene una base que es un pentágono. Un pentágono es una figura que tiene 5 lados. Entonces, para calcular el volumen sería el área de la base por la altura. En todos los casos es el área de la base por la altura. Lo que varía es la base. En este caso la base sería un pentágono. Por eso tenemos que buscar el área del pentágono. Y para calcular el área del pentágono sería perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces el área del pentágono lo vamos a multiplicar por la altura. Repito, ¿qué altura es esa? La altura del prisma. Por último, podemos tener un prisma hexagonal. El prisma hexagonal, por supuesto, un hexágono es la base de ese prisma. El hexágono tiene 6 lados. Entonces, el área del hexágono, sabemos que es perímetro por apotema dividido entre 2 también. Entonces, para calcular el área del hexágono, multiplicamos el área del hexágono, para hallar el volumen, multiplicamos el área del hexágono por la altura. Entonces, para el cálculo del volumen del hexágono, multiplicamos el área del hexágono por la altura. Esa altura se refiere a la altura del prisma. Por último, podemos tener también un prisma que no sea cuadrangular, sino que sea rectangular. Lo voy a colocar en la parte de abajo. Si el prisma es rectangular, entonces el volumen se calcula con el área del rectángulo multiplicado por la altura. Recuerde que la diferencia entre un cuadrado y un rectángulo es que el cuadrado tiene todos sus lados iguales y el rectángulo no lo tiene, es 2 a 2. Ok, vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Vamos a comenzar con un prisma triangular. Pero antes, le voy a especificar a qué me refiero con altura. Cuando hablo de la altura, por lo menos en el hexágono, se refiere a esa h que aparece allí, en rojo. Esa es la altura del hexágono. Esa h se refiere a la altura del prisma pentagonal. La h se refiere a la altura del prisma cuadrangular. Y la altura se refiere a la altura del prisma triangular. Entonces, esa h que vamos a multiplicar allí, esa altura se refiere a la altura del prisma en cada caso. Ok, ahora sí, pasamos al ejercicio. Vamos a hallar el volumen de ese prisma. Si ustedes se fijan, tienen que diferenciar, o lo que diferencia de cada prisma es la base. Si se fijan, en este prisma la base es triangular. Quiere decir entonces que si yo quiero buscar el área de la base, quiere decir el área del triángulo. Entonces, el volumen se define como área de la base por la altura, pero la base es un triángulo. Para ello vamos a buscar el área del triángulo. El área del triángulo se divide o se conforma por base por la altura dividida entre 2. Si yo quiero calcular el área del triángulo de esa base, tenemos que el triángulo que está conformado allí sería 8 centímetros de base y una altura de 5 centímetros. Entonces, la base es 8 centímetros y la altura es de 5 centímetros. Ese es para calcular el área solamente de la base.
que es un triángulo. Sustituimos los valores. Base por altura, la base es 8 centímetros, multiplicado por la altura que es 5 centímetros y dividido entre 2. 8 por 5 es 40. Centímetro por centímetro daría centímetro cuadrado. Y dividido entre 2. 40 entre 2 sería 20. 20 centímetros cuadrados. Entonces el área de la base, el área del triángulo, en este caso, que es la base, sería igual a 20 centímetros cuadrados. Para el cálculo de volumen, se supone que es el área de la base multiplicado por la altura. Entonces el volumen sería igual al área del triángulo, que es la base, multiplicado por la altura. Pero ya tenemos el área del triángulo. El área del triángulo es 20 centímetros cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir los valores. 20 centímetros cuadrados multiplicado por la altura. ¿Pero qué altura es esa? Esa altura se refiere a la altura del prisma. ¿Y cuál es la altura del prisma? Lo que está en rojo. 22 centímetros. Entonces multiplicamos 20 por 22. Nos daría 440. 440 centímetros cuadrados por centímetro daría centímetros cúbicos. Y ese sería el volumen de ese prisma triangular. Vamos con otro ejemplo. Vamos a hallar el volumen de ese prisma. Ese prisma nos da un solo lado, por supuesto. Se sobreentiende que es 4 centímetros de lado. Prisma que es cuadrangular. Entonces, si es cuadrangular, el área que vamos a buscar de la base es el área del cuadrado. Y el volumen sería el área del cuadrado multiplicado por la altura del prisma. Buscamos el área del cuadrado. Sería el lado al cuadrado. Si el lado vale 4 centímetros, multiplicamos 4 centímetros por 4 centímetros. Y eso da como resultado 16 centímetros cuadrados. Ese sería el área de la base, que es el área del cuadrado. Entonces, el área del cuadrado, que es la base, daría 16 centímetros cuadrados y lo multiplicamos por la altura del prisma. Multiplico 16 centímetros cuadrados por 18 centímetros. 16 por 18 da como resultado 288 y centímetro cuadrado por centímetro da centímetros cúbicos. Entonces el resultado sería que el volumen da 288 centímetros cúbicos. Vamos ahora con un prisma pentagonal. ¿Por qué es pentagonal? Porque la base es un pentágono. Se define entonces como el área de la base por la altura, sabiendo que la base es un pentágono. Fíjense que en el pentágono que tenemos, tiene pentágono de lado 8 metros y de apotema 7 metros. Entonces, debemos buscar el área del pentágono. Sabemos que el área del pentágono se define como perímetro por apotema dividido entre 2. El apotema lo tenemos, falta buscar el perímetro. Fácil. ¿Cómo se busca el perímetro? El perímetro del pentágono se refiere a la suma de todos sus lados. Si el lado, en este sentido, el lado es 8 metros, se supone que tiene 8 metros por cada lado. Y si son 5, sería 5 por 8. Entonces, 5 por 8 sería 40 metros. El perímetro sería 40 metros. O lo que es lo mismo sumar 8 metros 5 veces, porque son 5 lados. 8 metros, más 8 metros, más 8 metros, más 8 metros, más 8 metros. Si yo sumo 8 metros 5 veces, nos da como resultado 40. Entonces el perímetro sería 40 metros. Esos 40 metros que resulta ser el perímetro, lo multiplicamos por el apotema. El apotema es 7 metros. Y lo dividimos entre 2. 40 metros por 7 metros daría 280 metros cuadrados. Lo dividimos entre 2. 280 entre 2 daría 140. 140 metros cuadrados. Eso sería el área de la base, que sería el área del pentágono. Esa área del pentágono, para cálculo del volumen, lo vamos a multiplicar por la altura del prisma. Entonces sustituimos el área del pentágono, 140 metros cuadrados, multiplicado por la altura, que en este caso daría 13 metros. Multiplicamos 140 por 13. 140 por 13 daría como resultado 1820. Y metro cuadrado por metro daría metros cúbicos. Entonces el volumen sería de 1820 metros cúbicos. Ok. Fíjense que lo que se diferencia en cada uno de los casos de los prismas es su base. Porque allí tenemos que calcular el área de cada base de cada prisma. Ok, pasamos al último ejercicio. Vamos a colocar un último ejercicio. Y esta vez vamos a colocar un prisma que es hexagonal. Fíjense que en la base de este prisma es un hexágono. Entonces vamos a calcular el área del hexágono, que es la base.
Entonces, el área de un hexágono se define igual como perímetro por apotema dividido entre 2. Calculamos el perímetro. Pero el perímetro se supone que tiene 6 lados. Sumamos 6 veces. 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6. Que es lo mismo multiplicar 6 por 6, que sería 36. Entonces 36 metros, en este caso, sería el perímetro del hexágono. Entonces ese perímetro del hexágono, que es 36 metros, lo vamos a multiplicar por el apotema, que es 3 metros. Y seguidamente lo dividimos entre 2. Multiplicamos 36 por 3. 36 por 3 daría 108. Metro por metro daría metro cuadrado. Y lo dividimos entre 2. Si dividimos entre 2, 108 entre 2, daría 54 metros cuadrados. Eso se refiere al área de la base, por supuesto que es el área del hexágono. Entonces, el volumen sería el área del hexágono multiplicado por la altura. ¿Qué altura es esa? La altura del prisma, que sería 20 metros. Sustituyendo cada uno de los valores, ya tenemos el área del hexágono, que sería 54 metros cuadrados. Lo multiplicamos por la altura, que es 20 metros. Entonces, 54 lo multiplicamos por 20, nos daría como resultado 1080. Metro cuadrado por metro daría metros cúbicos. Entonces el volumen expresado en metros cúbicos sería 1080 metros cúbicos. Ok, este último ejercicio para la parte del cálculo del volumen de un prisma en sus diferentes formas. En la siguiente clase, en el siguiente video, le vamos a mostrar ahora lo que es el volumen de la pirámide, que también tenemos diferentes formas de buscarlo. Entonces nos vemos en el próximo video.